De vuelta entonces, repasando lo de la jornada este miércoles, lo más importante, y claro que tenemos aquí ya nuestros analistas para poder dar paso, a este análisis de profundidad que hacemos respecto a esa reforma a la ley de antejuicio. Así es, María René, ya lo habíamos adelantado en los bloques anteriores, SF Antejuicio. Estamos profundizando, analizando lo que sucede en el Congreso de la República, esta iniciativa para modificar los antejuicios, qué consecuencias puede tener. Y para unirse a esta conversación está con nosotros Philip Chicola. Philip Chicola, muy buenas noches. Buenas noches, Ben. Buenas noches. Buenas noches. Estuardo. Buenas noches. Retomemos esta conversación. Consecuencias, ¿qué pasa? ¿Qué sucedería en el modelo republicano si son los diputados, los políticos, los encargados de conocer la administración de justicia en el tema del antejuicio? ¿Qué pasaría, Philip? Vean, es que, a ver, dentro del sistema republicano hay un componente central que es la división de poderes, y asociado a la división de poderes viene el juego de frenos y contrapesos. Ese es uno de los ejes torales de la República. Los frenos y contrapesos se explican o se materializan de diferente forma. Por ejemplo, el Congreso le aprueba el presupuesto al Ejecutivo y al Judicial. El Congreso puede interpelar a los ministros del Ejecutivo. El Judicial puede revisar las actuaciones o la constitucionalidad de las actuaciones del Congreso y del Ejecutivo. Es decir, es un jueguito donde todos se controlan entre todos. Pero dentro de toda esa estructura, en el sistema guatemalteco, en donde se reconoce la inmunidad de funcionarios en cargos de autoridad, la facultad para conocer y tener competencia para pronunciarse sobre si ha lugar o no la formación de causa penal contra un funcionario denunciado, le compete a otras instituciones. Y la ley de antejuicio, o la ley en materia de antejuicio como está hoy, básicamente establece, digamos, un sistema de doble filtro. Porque lo que dice la ley de antejuicio es que cuando, por ejemplo, yo ciudadano, y presento una querella penal contra un funcionario, indistintamente de quién sea, yo voy, presento la querella ante un juez, y el juez, al conocer que está siendo denunciado un funcionario que goza de derecho de antejuicio, se debe de inhibir. Al inhibirse, le traslada la solicitud de antejuicio a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia actúa como un filtro, o sea, que decide si darle trámite o no a la querella. La Corte Suprema, si decide darle trámite, entonces ya se lo traslada al órgano que tiene la competencia para conocer el antejuicio, que ahí es donde entra el control cruzado. Por ejemplo, el Congreso conoce el antejuicio contra el presidente o magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conoce los antejuicios contra diputados. Los magistrados de apelaciones conocen antejuicios contra alcaldes. Entonces hay un sistema ahí cruzado. Pero la Corte Suprema actúa como un filtro. ¿Qué es lo que se está proponiendo en esta reforma a la ley de antejuicio? Eliminar ese filtro. Entonces, que el antejuicio llegue directamente a la instancia que lo va a conocer. Y entonces, el riesgo que se plantea en esta situación es que el Congreso de la República, la ley en materia de antejuicio, establece que conoce los antejuicios no solo contra el presidente de la República, sino también contra magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Procurador de Derechos Humanos, Contralor General de Cuentas, Jefe del Ministerio Público. En fin, el Congreso es el que tiene mayor competencia para conocer antejuicios. Si se elimina ese filtro de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso el día de mañana es el que va a tener, digamos, el rimero de solicitudes de antejuicio. Y el tema que tiene el Congreso de la República es una institución política por definición. Sus decisiones son políticas. Entonces la decisión política va a ser, bueno, me cae bien este magistrado, votemos y no le quitamos el antejuicio. Me cae mal aquel magistrado, votemos y quitémosle el antejuicio. Si no existe ese filtro previo, es como el filtro de gasolina en un motor. Si no existe ese filtro previo, el Congreso, digamos, que va a tener un cheque en blanco para decir, a este sí, a aquel no, a este sí. Y ahí es donde se rompe, digamos, esa estructura de balance y frenos y contrapesos que establece el sistema actualmente. ¿Y qué riesgo trae eso para nuestro país, Filipe? Obviamente, aparte de empoderar al Congreso de una manera como hablaba Estuardo hace poco, como nunca antes se había visto, ¿qué riesgos corre nuestro país, tanto ahora como en un futuro, como en 10, 20 años adelante? Es que el riesgo está muy relacionado a la politización en la solicitud, o mejor dicho, en el trámite del proceso de antejuicio. Porque vean,
si analizamos los procesos de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, son decisiones políticas. Al final es una votación. Es una votación en donde el Congreso políticamente decide si quitar o no quitar el antejuicio. ¿Cuál fue la diferencia de Otto Pérez en el 2015 versus Jimmy Morales en el 2017? En el 2015 políticamente el Congreso dijo, pucha, que estamos a 4 días de las elecciones, pues yo entrego la cabeza de Otto Pérez. En el 2017 el Congreso dijo, no, pues aquí defendemos al presidente, pues es una decisión política. Si yo retiro el filtro de la Corte, todos los antejuicios ahora se van a dirimir bajo ese criterio político. Entonces no va a ser un proceso en donde se haga un análisis profundo de si ha lugar o no formación de causa, de si la denuncia es espuria, sino que va a ser un asunto políticamente, sí o no, políticamente, sí o no. ¿A quién nos conviene quitar el antejuicio? Pero ¿A quién no? Ahí recordemos que al Congreso han llegado 2 solicitudes de antejuicio contra el presidente, pero se han presentado a este filtro, si no estoy mal, 7 o 9. Y generalmente la Corte Suprema rechaza las que la Corte Suprema... Ese es el papel de la Corte Correcto, Suprema. es un filtro. Es un filtro. Si no estaríamos conociendo cada una de estas solicitudes de antejuicio y midiendo el pulso político del momento, la inestabilidad política que eso pudiese generar, incluso hasta el costo de los diputados o del voto de los diputados se pudiese elevar, o el cabildeo de esa negociación. Imagínate, en un momento nuestra específico. lucha es contra la corrupción. Imagínate el poder de venta, no digo de compra, de venta. Esa cosa, el Congreso ya es un mercado, se va a volver una bolsa de valores, de antejuicios. Va a ser una especie de bueno, ¿qué está ahí en una subasta de antejuicios. Bueno, mi voto vale tanto, y vos también estás en antejuicio, magistrado. Sí, va. Mira, el voto de la bancada es tanto, yo soy jefe de bancada, dame tanto, yo me quedo con 80% y reparto el 20% entre los otros diputados. Eso se va a volver un mercado, ¿verdad? Ya lo es. Ahora solapan las cosas ahí con los proyectos y todo. Esto se va a volver peor. El precio de los diputados va a subir enormemente porque están muy empecinados en querer pasar esa. Pero deja el precio. Es el poder que adquiere, el poder de cambiar casi que organismos completos. Porque si cambias la cabeza, cambias el organismo completo, ¿verdad? En tiempo récord. Ahora, y una pregunta, yo se las hago. ¿Están los diputados capacitados? ¿Son ellos quienes están especializados en materia penal, en conocer tipificación de delitos? No. ¿Son ellos los que les compete estar tipificando esto en este momento? No, porque es que al final, miren, por eso les decía, al final el Congreso es un órgano político. Entonces las decisiones a las que el Congreso lleva son políticas, por definición. Entonces, si yo quito, es que, a ver, el riesgo no es tanto que el Congreso no le dé trámite. El riesgo es que denuncias espurias, si el Congreso políticamente dice, bueno, a mí me conviene apretarle las tuercas a ese funcionario y entra una denuncia espuria, sin el filtro de la Corte, el Congreso políticamente puede tomar la decisión, pues aquel nos cae mal, apretémosle las tuercas. Entonces, es más, a ver, aquí no entra un asunto de una calificación legal, es un asunto puramente político. Y recordemos, a ver, que ya en varias ocasiones la Corte de Constitucionalidad, hay jurisprudencia de varias sentencias, ha dicho, porque este es uno de los argumentos de quienes proponen la reforma, que la Corte Suprema de Justicia no es un mero tramitador. Porque hay quienes, a ver, la lógica de quienes están proponiendo la reforma es, dicen, no, es que la Corte Suprema es como que fuera un mensajero. Recibe la solicitud de antejuicio y se la debe trasladar a quien le compete conocer el antejuicio. Pero ya hay varias sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde dice, no, Corte Suprema, usted tiene que hacer una calificación del antejuicio. ¿Por qué? Porque sirve como un filtro. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando los antejuicios se trasladan al Congreso, la valoración no va a ser técnica, no va a ser judicial, va a ser política. Y entonces, ¿qué están haciendo, Filipe? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué no nos estamos oponiendo como tendríamos que estarnos oponiendo a esto que tú estás describiendo, a este escenario? ¿Es posible que no entendamos las implicaciones que esto pueda tener a todo nivel, en vivir en un reinado de impunidad, básicamente? Porque, a ver, yo creo que aquí en Guatemala tenemos un pecado muy grande. Y es que muchas veces juzgamos con ojos coyunturales y con criterios específicos reformas o propuestas que van a tener una trascendencia estratégica. Dicho de una forma concreta y con casos particulares. Hoy hay ciertos actores
los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de Derechos Humanos, tal vez para poner a los casos más relevantes, que le caen mal a ciertos grupos, a ciertos sectores, a ciertas personas. Entonces dicen, ¿cómo puedo hacer yo para apretarle las tuercas a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o al Procurador de Derechos Humanos? Y a alguien se le ocurrió el antejuicio. ¿Cómo hacemos para que la Corte Suprema ya no sea filtro, sino que el antejuicio llegue directamente al Congreso? Porque si llega directamente al Congreso, el Congreso va a decir, bueno, pues, magistrados de la Corte, yo tengo en mis manos quitarles el antejuicio y sin filtro previo. Así que cualquier denuncia, por muy espuria que sea, yo les voy a apretar las tuercas. Lo mismo al procurador. Entonces, el error que se está cometiendo el día de hoy es que como el procurador y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad generan escozor entre ciertos actores y sectores, hay quienes dicen, pues sí, cambiamos la ley de antejuicio, no importa. Y no estamos viendo la trascendencia, no estamos viendo que más allá de juzgar el caso concreto para el cual se quiere utilizar esta mala reforma, se está dañando todo el sistema de balance republicano. Todas las cosas con una mirada muy coyuntural, quienes proponen esto, queriendo salvar el pellejo. En este instante pueden estarle entregando una guillotina política a otro sector opuesto. Pero en 10 años, en 5 años. Son los mismos que salvan su pellejo hoy, pero no van a salvar su cabeza mañana. O sea, no están viendo... Decías un ejemplo yo ponía un que a algunos les puede molestar, solo ¿no? lo quiero repetir rápidamente, ¿verdad? ¿Qué tal si hipotéticamente llega a ser una bancada aplastante Codeca, digamos, en el Congreso? Imagínate Codeca con ese poder, sin el filtro de la Corte Suprema de Justicia. Va, pero no digamos Codeca. ¿Qué tal si llega la ultraderecha al Congreso y con ese poder... Imagínate, deshace a la oposición de izquierda, para ponerlo de alguna manera. Entonces, cuidado, porque la lógica es que pasan, y el argumento ha sido, mire, pero ha habido casos en los que ha habido puro trámite. Cuidado porque ponías el ejemplo del número de antejuicios que ha llegado contra el presidente de Guatemala. Y el número de antejuicios que terminaron en el Congreso de la República, que no es, entraron 7 y terminó 1. ¿Verdad? Y entraron 4 y terminó otro, que es el que está... Que es el proceso. Que es el proceso que tiene ahora el presidente. O sea, que sí es un salvaguarda. La presencia del OJ es un salvaguarda y es una forma también de ver que no sea una cuestión frívola, que no sea una cuestión sin fundamento, porque al final, con tal de cobrar cualquier cosa, hasta un antejuicio por me cae mal, va a tener trámite en el Congreso de la República y eso va a significar cobros, se van a ver unos cobradores los diputados. Por cualquier cosa, por tan sencilla, frívola e insignificante y superflua que pensemos que sea, puede entrar y puede convertirse en algo grande porque es una forma de cobro, es otra forma de corrupción. Estuardo, lo vamos a dejar ahí por el momento, pero vamos a la pausa y vamos a regresar, Ben y Philip, con más análisis esta noche. Ya volvemos. Estamos ya de vuelta analizando lo que está ocurriendo dentro del Congreso, esta reforma que se pretende a la ley de antejuicios. Yo quisiera preguntarle a nuestros analistas esta noche, dar un panorama quizá, Estuardo, mucho más drástico del que tú estás dando, porque tú ya nos estás dando algunos ejemplos de lo que podría pasar si esta ley es aprobada en un futuro, pero es que siento que no hemos todavía dimensionado lo que esto podría significar para nuestro país. Lo más drástico que te puedas imaginar si esta ley llega a aprobarse, si esta reforma más bien dicho. Hay un esquema interesantísimo en redes, sencillo si usted quiere y hasta simplista, para cambios a la ley de antejuicio. Los cambios que hacen es del artículo 16, 17, 18. Ojo que esta ley de antejuicio prevé que aunque el Congreso no esté en sesión, que ese es el último cambio que tiene esta iniciativa, se puede hacer en sesión extraordinaria. Es una cosa interesante. O sea, para el resto no vamos a trabajar porque estamos en receso, pero para sí, esto sí. Hasta en eso, ¿verdad? Pero un caso drástico, digamos que es aprobado, se pone... voy a quitar un elemento que es... A esta ley le va a llover también inconstitucionalidades. También miremos, pero digamos que no le llueven inconstitucionalidades y ¿qué pasa?
y que no hay nadie que la va a objetar, cuestione, digamos. que la objete, y entonces ya que ellos se sienten empoderados, ¿verdad? Hay ciertos magistrados de la CC y hay ciertos magistrados del OJ y también el Tribunal Supremo Electoral que por mérito propio se han ganado bastante el disgusto del Congreso de la República. Estos en menos de una semana podrían estar fuera ya, con 105 votos. Así, y estamos pero, hablando de quienes han funcionado, como mencionan ustedes, el filtro para ciertas decisiones. Ahora, sí, y porque lo están diciendo los tuiteros, es correcto. Esta ley, obvio que va a entrar y le va a llover también, y le va a llover amparos, impugnaciones, le va a llover de todo a esta ley en la CC, ¿verdad? Y yo creo que ahí va a haber un proceso, pero para mí el punto central es la valentía, y lo decía antes, al inicio, la valentía que ha tomado de gallito de pelea a los congresistas, ¿verdad? De decir, el presidente hizo tal cosa, y entonces ahora estamos envalentonados. Vos, Filipe, preguntabas en redes hoy precisamente que todavía te seguís preguntando por qué se da todo esto, por qué un presidente así como, bueno, pues ya estoy aquí, ¿qué pasó aquí, muchacho? Viene y hace todo esto. Y yo creo que es para jalar la atención de un lado, mientras el Congreso hace esto, al mismo tiempo que entretienen a la CC, obviamente a la OJ, pero digamos, en algo que sería fácil, es el recambio que se haría bastante velocidad. Quiero jugar un poco lo del abogado del diablo con algunos mensajes que nos llegan con la etiqueta SF Ley Antejuicio. Dice un tuitero: la culpa de todo esto es por los magistrados de la CC, que se dedicaron a emitir sentencias políticas y queriendo legislar. Esta es una reacción a una acción, nos llega este mensaje. Creo que eso es el análisis coyuntural. Cabal. Hay, obviamente... Es que eso sí ha pasado. Es algo evidente. Hay un sector sector que está molesto por las resoluciones y con de toda la CC. La razón. Ajá. Pero esta no es la solución. El cambio de la ley de antejuicio no es la solución. Claro. Pero ahí eso nos va a es salir una salida, más cara. Es una salida que nos va a salir cara. Esto es un remedio que no cura la enfermedad. No va a curar el mal, sino que va a acrecentar el mal. Eso es lo que tenemos que ver. Y sí, yo por eso te estaba diciendo, Mariané, que hay magistrados que se lo han ganado a propio esfuerzo. A ver, si hay resoluciones políticas o resoluciones que se han excedido, muchas veces yo creo, y lo hablábamos ayer acá, es por el modelo de integración de las cortes, que muchas veces por las comisiones de postulación. Muchas veces son magistrados que llegan por intereses de un sector X o Y, y ya cuando vemos las resoluciones, 50% no les gusta y el otro 50% las aplauden. Pero creo que resolver este tema o esta inconformidad cambiando las reglas del juego del modelo republicano nos va a dar un Estado totalitario. A eso vamos, es que por eso les digo, hay muchas personas que están molestas con la Corte. Y se vale, pues, si a mí no me gusta la actuación de un funcionario, pues se vale que lo critique, que lo cuestione y demás. Pero entonces, ¿qué ocurre? Como hay muchas personas que están molestas con los magistrados o con el PDH, que digamos que son los dos que están ahorita en el tintero, hay quienes dicen, ¿cómo hago para generar la expresión política? Entonces, se juzga la reforma propuesta en función al objetivo coyuntural, que es apretarle las tuercas a estos actores. A los que están hoy. A los que están hoy. Sí. Pero no se dan cuenta, por ejemplo, supongamos que el día de mañana llega, a ver, para no mencionar a las mismas instituciones, la Corte Suprema de Justicia más impoluta, más perfecta, con los juristas más reconocidos del país. Y entonces empiezan a emitir fallos, pero de lo más planchado que puede existir. Y más de alguien se siente afectado por ese fallo. Supongamos que la reforma pasó. Entonces dije, bueno, denunciemos a los magistrados. Se presenta una denuncia, o sea, una solicitud de antejuicio, y entonces, ¿qué ocurre? Ya no hay un filtro, llega directo al Congreso. Entonces el Congreso va a poder decir, mucha, a mí no me conviene que esos magistrados estén ahí, apretémosles. ¿Cómo quitémosles el antejuicio? Si no está ese filtro previo de la Corte Suprema que califique la juridicidad de la solicitud de antejuicio, la decisión es eminentemente política. Y ahí es donde no nos ponemos a pensar que por un objetivo inmediato de hoy, de apretar a 2, a 3, 4, 5 actores muy concretos, estamos poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de largo plazo. Entonces, eso es lo... Y miren, ya hemos hecho juegos así. Les pongo otro ejemplo, que yo también soy muy crítico de lo que se hizo, o de lo que se hizo en un momento, las interpelaciones. Las interpelaciones
es otra figura republicana, que el Congreso pueda enjuiciar políticamente a un ministro. Okay. Como había un abuso de las interpelaciones, si recuerdan, el líder usaba la interpelación para bloquear al Congreso, vino al Congreso y aprobó un punto de precedente, se llamó, que básicamente decía, si yo tengo 105 votos, puedo suspender la interpelación en cualquier momento. ¿Cuál fue el efecto de eso? Que las interpelaciones en términos prácticos las mataron. Si yo hago una interpelación y yo tengo mayoría, pues sencillamente rompo quórum y nunca hacemos la interpelación. Y si yo algún día necesito aprobar algo en el Congreso, junto a mi mayoría, suspendemos la interpelación, aprobamos lo que queremos aprobar y rompemos quórum. Y entonces la interpelación ya no vuelve a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Un caso muy concreto, que era el abuso del líder de las interpelaciones, generó un punto resolutivo que le generó un daño mayúsculo a la institución de la interpelación. Y tuvo que hacerse una reforma a la reforma, vía reforma a la ley del Congreso, para generar un punto medio. O sea, eso de andar jugando con las instituciones porque hoy me sirve un objetivo coyuntural es lo más dañino que se puede hacer para el sistema. ¿Y ven ustedes que todavía hay tiempo para reflexionar, tanto ciudadanía como el Congreso, y frenar quizá la aprobación de esta reforma en tercera lectura? O sea, sí van muy rápido. Van muy rápido. Por eso pregunto, ¿hay tiempo de reflexión? Las dos lecturas han sido esta semana. Seguidos, ayer, hoy y ya van en segunda lectura. Y yo sé que me van a decir, miren, la primera es puro trámite. Y la segunda también es un trámite. Pero lo sorprendente de esta es que hoy sí hubo discusión en segunda. La mayoría de leyes y iniciativas se van en segunda también en términos de trámite, ¿verdad? Pero hoy sí hubo discusión y yo creo que los puntos que se presentaron a la discusión creo que también tienen fundamento. Yo creo que debemos escucharlos. Pero también habrá que presionar otra vez en el cuadro y en el escenario crisis o supercrisis, es solucionar un problema de esta forma, porque hay magistrados que se han ganado eso, y yo no estoy diciendo que no se lo han ganado, se lo han ganado bien, ¿verdad? Y si un objetivo tiene ahorita el Congreso de la República es quitar a Gloria Porras, si quieren nombres y apellidos. Claro. Cierto grupo del Congreso no le gusta. ¿Por qué la UNE se retira? Porque sabe que su magistrada estrella, ¿verdad? Su magistrada en CC, ¿verdad? Va los cañones contra ella. Y ese es un específico. Entonces ahí es donde uno dice, ¿verdad? Ok, quieren curar esto, quieren curar la cosa hoy por Gloria Porras, ¿verdad? Pero mañana. Ahora, ¿pasado? ¿Qué pasa también? ¿Qué vamos a tener? Bien dice Estuardo, hay que fijarnos bien. Ayer primera lectura, hoy segunda. Va rapidísimo. Va rápido, pero el mensaje creo que llega allá por el Parque Colón, allá a la 11. Por un lado, el presidente presentó el anuncio, hizo su anuncio con militares, policías a sus espaldas, advirtiendo que no iba a acatar órdenes que él consideraba ilegales. Imagínate. Y por el otro lado, desde la novena se está comenzando a buscar un consenso que tiene en la mira a la CC. Yo creo que en la vista macro, la presión hacia los magistrados está aumentando. Hoy por la tarde vimos que diferentes grupos pues presentaron amparos, llegaron también a la 11 Avenida para, hay que decirlo, presionar a los magistrados para que se decanten de una u otra forma a la situación que ha provocado el presidente. Y entonces mi pregunta es, ¿qué van a decidir los magistrados si tienen presiones desde la Sexta Avenida, desde la novena, incluso en la plaza ahí en la plaza frente a ellos? ¿Cómo influye? Eso es un muy buen punto. Es que ahí es donde, miren, ahí es donde tenemos que empezar a evaluar el efecto de la presión sobre las decisiones públicas. Generalmente el efecto de la presión tiene en quien más influye es a nivel de Congreso de la República. Otra vez, porque son actuaciones eminentemente políticas. O sea, recordemos, la razón por la que el Congreso políticamente toma la decisión de entregar la cabeza de Otto Pérez Molina en el 2015 es porque tenía una manifestación afuera y se había dado el paro del 27 de agosto. En cambio, las Cortes, los órganos judiciales, no responden necesariamente a presiones políticas. ¿Por qué? Porque por eso es que por eso es que la elección se hace mediante un proceso de segundo nivel. Por eso es que las actuaciones de los jueces están protegidas por la independencia judicial, porque lo que se busca es que no estén sujetos a ese tipo de presiones. Entonces, ahí es donde la decisión de Congreso sí está muy vinculada
a el grado de presión que puede existir desde la ciudadanía y sobre todo a menos de un año de las elecciones. Ahí sí puede haber un efecto, pero si no hay una manifestación pública muy marcada. Lo que preguntabas, sí, no hay manifestación pública, yo creo que la velocidad que lleva eso es no se podrá parar. Velocidad de la luz. Perfecto, ¿verdad? lo vamos a dejar acá, nos vamos a la pausa. Regresamos más adelante aquí en Sin Filtro para continuar analizando las repercusiones que podría tener una aprobación a la reforma de la ley de antejuicio. Sin Filtro, SF Ley Antejuicio. Esa es la etiqueta de la noche. Y vamos a pasar a la etapa de las conclusiones de este primer tema. ¿Qué se espera? ¿Qué escenario hay para la ley de antejuicio ya en tercera lectura? ¿Están los votos necesarios para convertir esto en ley? ¿Alguna voz, aparte del diputado Oliverio García Rodas y otros pocos diputados, se van a atrever a detener esta aprobación en el hemiciclo? ¿Qué escenarios hay? Comenzamos con Philip. A ver, por eso le digo, va a depender de el grado de presión pública que se llegue a generar. Porque hay, por lo menos lo que se ha visto entre ayer y hoy, hay más o menos un grupo de unos, diré, 85, 90 diputados que sí están encaminados en esta reforma. Y eso haría pensar que para una eventual tercera lectura y aprobación final, tienen los votos. Claro. Lo que pasa es que, a ver, conforme se está tomando más conciencia de la gravedad estratégica que puede tener esta reforma, creo que está empezando a surgir más expresiones de rechazo. Si esas expresiones de rechazo se aceleran o se agudizan, puede que el Congreso no tome el paso de la reforma en tercera lectura. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que se plantee algún recurso de amparo, una acción de amparo, una acción de inconstitucionalidad. ¿Y quién creen que va a tener la decisión de evaluar si es constitucional haber hecho este tipo de reforma? La Corte de Constitucionalidad. No pasaría de ahí entonces, según tú. A ver, es que no estoy diciendo cómo resolvería la Corte, porque al final... Bueno, una corte que en estos momentos... Es lógico que la Corte no va a legislar contra sí misma, pues. O sea, pero ahí es donde aquí es donde nos empezamos a dar cuenta lo complejo que es tener estas situaciones de enfrentamiento entre poderes de Estado o entre instituciones de Estado. Que al final, si quisiéramos calificar la crisis de lo que ha ocurrido en los últimos 3-4 días, no es nada más que un proceso de enfrentamiento sistemático entre varias instituciones del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un Congreso que quiere ver cómo le aprieta las tuercas a la CC. Hay una Corte de Constitucionalidad que vía acciones de amparo de inconstitucionalidad puede pronunciarse sobre acciones de Congreso. Entonces termina siendo un asunto en donde todos se enrocan entre todos. Por ejemplo, lo hablábamos ayer también, la Corte de Constitucionalidad en sus manos tiene la llave de evaluar o de analizar el caso por diferentes caminos del transfugismo. Entonces la Corte en sus manos tiene decidir si 70 y pico o 76 creo que eran de los diputados actuales van a poder aspirar a reelección o no en el 2019. Entonces ahí es donde empezamos a ver todo ese juego donde unos se enrocan entre otros. Y esta es la dinámica de esta crisis. O sea, es Congreso contra Corte. Presidente y los amparos por el tema de CICIG, Corte. PDH presentando amparo ante la Corte por acciones del presidente. O sea, esto es un enfrentamiento entre instituciones. Y por eso es que el ambiente se siente tan crispado y se generan todas estas tensiones de cómo una institución recurre a los mecanismos, competencias, facultades que le otorga la Constitución y las leyes ordinarias para ver cómo le clava el cuchillo a la otra. Eso es lo que te está pasando aquí en Guatemala en los últimos 5 días, pero en términos generales en el último año y medio. Bueno, y Estuardo, ya la conclusión para terminar este tema. Tienen los votos, esa es mi primera conclusión para una tercera lectura. Y no veo mucha oposición, aún, por ejemplo, la UNE que sería afectada, muy coyunturalmente, pero sería afectada en esta decisión. Solo veo que se salieron, pero no los veo ahí en franca oposición y con fuerza entre esto. Segundo, creo que la ciudadanía no hemos entendido los alcances de este cambio en todo el sistema republicano, que va más allá si de la CICIG se queda, no se queda, si van, no, si Jimmy tiene razón o el otro tiene la razón. Eso va más allá, porque igual si sea que se quede en el próximo periodo, sea que se vaya,
nuestro balance de república tiene que seguir y tiene que fortalecerse a mediano y largo plazo. Y para mi tercera conclusión es que la participación nuestra de la ciudadanía es la que va a tener también un gran efecto, como lo tuvo ya recientemente en decisiones que el Congreso tomó, que no fueron populares, ¿verdad? Y que dieron marcha atrás. Pero a la velocidad que van y lo valiente que están, a mí me late que se la van a pasar en tercera lectura. Hoy otra noticia que acaparó la atención fue el pronunciamiento de varias embajadas en cuanto al tema de CICIG y la prohibición de ingreso al país del comisionado Iván Velázquez. Pero en el comunicado llamó la atención que faltaba un país, Estados Unidos. Algunos dicen que la posición de Estados Unidos en este momento pues difiere un poco de lo que teníamos hace algunas semanas y que hay voces disidentes desde la Casa Blanca y el Capitolio sobre la postura que se debe tener respecto a la CICIG. ¿Qué está pasando con Estados Unidos que en este momento, dicen algunos, no está hablando de forma tan clara? Comencemos con esto, vamos a comenzar por acá. Bueno, primero la ausencia en el G13. El famoso G13. La gran ausencia ahí es Estados Unidos. Creo que de alguna forma, como reconocíamos anoche y lo hemos reconocido en otros programas, la campaña, digamos, el lobby, si es que dicen algunos ha sido caro, no ha tenido todo el efecto que se quería tener, no al 100%, pero ha tenido algún efecto. Y generar una confusión, tal vez esa era la estrategia, ¿verdad? En actores de Estados Unidos, en actores de Washington, que no necesariamente estén aplaudiendo la existencia o el experimento CICIG 10, 11 años después, ¿verdad? Y que ha principiado también una relación tensa entre Estados Unidos y Naciones Unidas, y todos estos temas se van quedando en el medio. Entonces también es esa parte de Naciones Unidas, Estados Unidos en relación tensa, también va abonando a la decisión que tenga que tomar, por ejemplo, el Departamento de Estado. Por ejemplo, sí escuchás voces de unos congresistas, pero también escuchás voces de otros congresistas, que no necesariamente van en la misma línea. Escuchás voces de un senador, ¿verdad? Pero también escuchás voces de otros senadores. Una cosa es escuchar a Marco Rubio, otra cosa es escuchar al de Vermont, ¿verdad? Que son posiciones bien encontradas. Entonces, ya no es todos atrás del experimento CICIG, independientemente de la cantidad de dinero que están poniendo. Y yo creo que del G13, el que pone más dinero para la CICIG es Estados Unidos. Eso ya lo discutimos aquí. O sea, tiene más interés invertido en el experimento que cualquier otro país. ¿Qué pasa con el acuerdo bipartidista, entonces? ¿O hay que esperar? Yo creía que iba a esperar. Yo creía que esperar. Yo creo que hay que, miren, varias consideraciones que creo que es importante hacer. Primero, lo hemos mencionado, digamos, hay el tema de Estados Unidos y CICIG, derivado precisamente del lobby de los últimos meses, pues se ha sembrado una semilla de duda en algunos actores en Washington. Eso ya es evidente. Y entonces, por eso creo yo que dentro de la misma institucionalidad de Estados Unidos, para que miren que también no es homogénea, para que miren que no hay una opinión, no es como que Donald Trump le dice a toda la estructura del Estado federal norteamericano que decir, no. O sea, aquí hay como diferentes posiciones. Entonces, lo que ocurre, creo yo, es que hay un debate a lo interno de las instituciones de Estados Unidos respecto de qué hacer con CICIG. Y por eso es que estamos viendo, digamos, como esa situación en donde Estados Unidos, pues bueno, sí, el viernes pasado, cuando se anunció que no se iba a prorrogar el mandato, pues reconoció el trabajo de la CICIG y la importancia de continuar la lucha contra la corrupción. Hubo un pronunciamiento. Lo que pasa es que de los eventos posteriores no han generado un pronunciamiento de parte de las instituciones norteamericanas. Están evaluando la situación. Pero frente a ello, se nos están olvidando, o sea, por enfocarnos en Estados Unidos, estamos dejando de ver otros datos que están por ahí. Por ejemplo, ¿se dieron cuenta quién hizo el pronunciamiento de Gran Bretaña? Sir Alan. El canciller. No fue el embajador, no fue un funcionario de rango medio, fue el canciller de Gran Bretaña que se pronunció sobre CICIG. Hay países, ex colonias británicas que están en guerra, Sudán, por ejemplo, para decir un caso concreto,
y no hay pronunciamiento del canciller, o sea, fue poderoso. Lo que pasa es que como la diplomacia británica nos parece tan lejana, se nos va ese detalle. Alemania salió también con un pronunciamiento muy contundente. Suecia, muy contundente. Francia, ahí fue no fue un pronunciamiento individual, sino fue del Ministerio de Relaciones Felipe, ¿y Exteriores. qué está diciendo esto entonces de la imagen que está teniendo Guatemala a nivel internacional? ¿Cómo nos están viendo? Las decisiones relacionadas con CICIG han generado una crítica internacional. Es un primer elemento. Pero el segundo que se nos olvida, a ver, ¿qué tiene en común Francia, Gran Bretaña por un lado, Suecia y Alemania por el otro? Hoy, los 4 países están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Gran Bretaña y Francia como miembros permanentes, Suecia, Alemania como miembros temporales. Entonces aquí hay una reacción multilateral. Lo que estamos viendo, a ver, el secretario general Guterres no hubiese tomado la decisión de decir, miren, Iván Velázquez se queda como comisionado de CICIG, sin que hubiese un respaldo político detrás de esa actuación. O sea, no, Gutiérrez, a ver, ahí andan diciendo, sí, es que eso fue berrinche. No, hombre, eso no funciona así. Ahí hubo un proceso de toma de contacto con actores relevantes dentro del sistema de Naciones Unidas que le dijeron, ¿qué estás pensando de Guatemala? Que está mal, que está mal, que está mal, que está mal. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Naciones Unidas oficialmente toma la postura de decir, bueno, y Velázquez se queda en lo que se sigue evaluando la situación y se vienen todos estos pronunciamientos de actores relevantes dentro del sistema de Naciones Unidas. O sea, es una reacción multilateral. Es cierto. Pues que aquí estábamos acostumbrados a que el escudero de CICIG era Estados Unidos. Y por eso es que teníamos esa relación Guatemala, CICIG, Estados Unidos y Naciones Unidas era como un apéndice ahí. Pero al final aquí lo que estamos viendo es que ahora fueron otros. Ahora no fue el hermano grande, fueron los amigos del hermano grande los que salieron a hacer los pronunciamientos sobre CICIG, que son estos simbolismos de la política internacional que tenemos que ir entendiendo. Que aquí, obviamente, estamos acostumbrados a hacer, y hay que decirlo claramente, el patio trasero de Estados Unidos. Siempre nos enfocamos en qué es lo que dice la diplomacia norteamericana. Pero ahora la diplomacia internacional nos está dando también un mensaje importante, que no se puede obviar solo porque sí. ¿Qué les parece si lo seguimos analizando después de la pausa? Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, estamos ya de vuelta analizando entonces ahora la imagen que Guatemala está ya teniendo a nivel internacional después de las decisiones que se están tomando por parte del presidente, lo que está ocurriendo dentro del Congreso. Yo le preguntaba a nuestros analistas, escuchamos en algún momento también de otros analistas decir que Guatemala quizá está a las puertas de convertirse en una Nicaragua, y sé que aquí Estuardo dice estamos lejos, Philip dice quizá no estamos tan lejos como pensamos, o la situación de Nicaragua inclusive podría ser hasta más fácil de resolver que la nuestra. Es que vean, lo que pasa es que otra vez cuando hacemos esas comparaciones con Nicaragua y Venezuela, que son las que se repiten a diestra y siniestra. Ajá. Por ejemplo, con Venezuela se dice, es que Venezuela es un país socialista. Sí. Es que Nicaragua es un país sandinista. Sí. Pero tanto Venezuela como Nicaragua son ejemplos de lo que hablábamos hace un par de segmentos, de los conflictos entre poderes. O sea, cuando analizamos la crisis venezolana, empecemos por ahí. La crisis venezolana se agudiza a partir de 2015 cuando la oposición gana la mayoría en la asamblea. Entonces, ¿qué pasa? Desde la asamblea empieza un proceso para irle restringiendo poder al presidente Maduro. Entonces, ¿qué hace el presidente Maduro? Utiliza la Corte Suprema venezolana que le respondía a Maduro para empezar a apretarle las tuercas a la asamblea. Entonces empieza una pugna que en espíritu es similar a la que tenemos aquí. Un poder usando a otro poder para apretar a otro poder y ese otro poder viendo cómo me responde y así. En Nicaragua se dio una dinámica similar. En Nicaragua se dio una dinámica hace, ya que fueron 3 o 4 años, cuando el gobierno sandinista cooptó las cortes y después utilizó las cortes para quitarse a los principales partidos de oposición en las elecciones de finales del 2016. Otra vez, mismo ejemplo, un poder usa otro poder, en este caso para quitarse la oposición. Entonces, ¿qué tenemos aquí en Guatemala? Es una pugna entre poderes. O sea, si quita, a ver, nunca los casos van a ser idénticos.
Hay un país con socialismo del siglo XXI, Claro. Ortega que se volvió, digamos, que una dictadura desarrollista, le llamaron en algunos casos, aquí que está, digamos, el caso atípico sui generis, nunca antes visto el ACC, o sea, cada uno tiene dinámicas diferentes. Pero hay ciertos elementos similares. Pero, digamos, el conflicto interinstitucional en espíritu es igual que el de Nicaragua, igual que el de Venezuela. ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de conflicto interinstitucional? Las sociedades se fracturan, y es lo que estamos viendo hoy. Hoy hay un grupo de personas que dicen, presidente, no le haga caso a la Corte de Constitucionalidad, desóigala. Y hay otros que dicen, Corte de Constitucionalidad, póngale un freno al presidente, y si no, ordene su destitución. Entonces, ¿qué pasa? Como que fuera partido de fútbol. Esto se parte en dos porras. Y cuando esto se parte en dos porras, el siguiente paso natural es que se empiecen a generar manifestaciones de respaldo a uno y al otro. Y cuando hay dos grupos de manifestantes en la calle, ¿cuál es el siguiente paso? Enfrentamiento. Vámonos a ver, Venezuela, Nicaragua, pasaron situaciones similares. Entonces, otra vez, quitemos las causales inmediatas. El conflicto interinstitucional es de las cosas más complicadas que puede existir en una democracia. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Estamos realmente fragmentados al 50%? ¿O es que un sector ha estado haciendo más ruido que otro? Porque si ponemos en el ejemplo que decía Philip, en tierras guatemaltecas tendríamos entonces dos plazas totalmente llenas, una a favor de X y otra a favor de Y. ¿Que realmente la sociedad está fragmentada o es a nivel de opinión pública, a nivel político, a nivel de quienes encabezan las instituciones, que hay una pugna? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo veo no necesariamente fragmentación, sino una cuestión de posiciones, pero la posición tiene variaciones casi cada 24 horas. Acuérdate que en política uno de los principios es 24 horas largo plazo. Y esta va variando porque el viernes era una cuestión, pero ya el lunes era otra cuestión. Y en 48 horas, en 2 días, nos cambió todo el panorama. Y el siguiente día, el martes, entra a Congreso y miércoles entra con otras decisiones que uno dice qué fue lo que pasó. Para mí, otra vez, y regreso al peligro principal, de entonces encaminarnos a lo que preguntabas de situaciones como Nicaragua, es que ese enfrentamiento interinstitucional, la búsqueda de cada institución es agarrar la mayor cuota de poder posible. Y en Guatemala lo que estamos viendo es que es el Congreso el que quiere agarrar esa cuota máxima y casi absoluta de poder. Y por eso es que no hay que negarlo. Esa decisión del Congreso, que yo insisto en que tiene los votos, lo van a hacer rápido, pero que puede topar con decisiones de la CC, es yo creo que la que habría que también empezar a evaluar cómo luchar porque miren, esa lucha contra la decisión del Congreso en términos de la ley de antejuicio va más allá de si usted es de izquierda o es de derecha, si usted es pro CICIG, anti CICIG, si usted es pro Jimmy, anti Jimmy. Esa cuestión es muy del momento. Mire a mediano plazo, mire a largo plazo las consecuencias que tiene esa decisión de cambiar la ley de antejuicio y se va a percatar que las consecuencias son nefastas a mediano y largo plazo. Y que aún en el corto plazo, en el inmediato, no solucionan lo que presuntamente quieren solucionar. Sí le soluciona por presión y por poder un problemita a alguien por sus intereses, pero no soluciona la cuestión más grande, que es mantener ese balance de poder. Y yo creo que hay elementos que sí tenemos que considerar. La economía no es boyante en Guatemala, pero tampoco está tan destruida como la venezolana. O sea, sí debemos luchar por recuperar la economía. Hay cuestiones en las que no tenemos un poder absoluto todavía. Jimmy, y están para preguntar, y miren los mensajes ahí debajo en la parte inferior de su pantalla, todo el mundo está preguntando, y si Jimmy desacata las decisiones de la CC, ¿qué va a pasar? Decías algo, en política 24 horas es una eternidad, y creo que ahí también debemos de fijarnos que Estados Unidos tomó una postura el viernes, tiene otra de lo que ha pasado el lunes, martes. Sería diferente, creo yo, si el presidente Morales toma una decisión respecto a la CC, en 24 horas todo puede cambiar. Y otra cosa, un ejemplo de este enfrentamiento que se está dando en estos momentos. Voy a dar lectura a este tuit del jefe de la FESI. Él pone, ¿cómo no preocuparme?
No han autorizado visas de trabajo a personal de CICIG. Recordemos que en CICIG hay personal que es de otros países. Extranjero. Mientras la institución por la que he dado mi vida sigue vigilante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperan? ¿Que todo muera? Hay una preocupación de la gente que está trabajando en la fiscalía. ¿Por qué no se están aprobando estos permisos de trabajo? Porque se supone que la CICIG tiene que estar hasta septiembre de 2019, pero el no otorgar visas de trabajo es otro ejemplo de este enfrentamiento que se está dando, esta guerra que ya está declarada entre unos y otros. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Este llamado, este tuit que hace el jefe de la FESI. Exactamente el mismo análisis que hacíamos el día de ayer respecto de la decisión, en ese caso, de no permitir el ingreso de Iván Velázquez a Guatemala, aplica a cualquier funcionario de CICIG. Porque el artículo, si no estoy mal, es el 10 literal B, establece que los miembros de la comisión están exentos de cualquier medida migratoria que pueda restringir su ingreso o su registro al ingresar al país. Eso básicamente establece que el Estado de Guatemala, al haber suscrito el acuerdo de CICIG, se compromete y se obliga a autorizar las visas y cualquier otra autorización que sea necesaria para el personal de CICIG. Entonces, ahí también hay una posible transgresión. ¿Cuál es la diferencia del caso de ayer? Que en el caso de ayer hablábamos que hay un amparo vigente. Bueno, en realidad son dos amparos vigentes que extienden la protección a Iván Velázquez. Aquí sería de plantear un recurso independiente. Y bajo exactamente la misma lógica de cómo se resolvió en el año 2017, los recursos debieran de ser aceptados. A ver, la Corte lo que ha dicho es, Guatemala se comprometió a una serie de obligaciones que están contenidas en el mandato y las tiene que respetar. Si tiene algún problema con el mandato, resuélvalo vía el artículo 12 que habla de negociación, pero igual tiene que cumplir el acuerdo al que se comprometió. No es muy diferente a un contrato entre dos partes. Si Estuardo y yo firmamos un contrato y establecemos ciertas cláusulas y obligaciones para Estuardo y para mí, y en una de esas resulta que hay un conflicto, el contrato probablemente establece un mecanismo de resolución de diferencias. Pero porque estemos con una diferencia, eso no me exime de que yo tengo que estar cumpliendo todas las obligaciones a las que yo mismo acepté a la hora de suscribir el contrato. Entonces, esta es, digamos, la parte que competiría el tema de las visas respecto del personal internacional de la CICIG, y que debiera entonces caer bajo un criterio jurídico no muy diferente al del comisionado Velázquez. Bueno, tenemos ya poco tiempo, 2 minutos, para poder empezar a dar las conclusiones de la noche, y quisiera retomar lo que tú mencionas y lo que Ben menciona de las 24 horas. Estamos en un clima político tan volátil. ¿Cómo ves tú las próximas 24 horas en nuestro país, Estuardo? Bueno, eso va a depender de la decisión de la CC. Y quisiera regresar al tuit del FESI, porque a mí me parece más, no me preguntan ni estoy para decirle, pero me parece más un signo de debilidad del FESI que un signo de fortaleza. Y un signo de debilidad. ¿El qué te parece debilidad? Que diga que no dejen entrar a los otros. O sea, ¿qué? ¿No puede trabajar porque no dejaron entrar a los otros o qué? Y entonces, aquí se fortalece el argumento de aquellos que han dicho, mire, la CICIG ha estado por 10 años y ¿qué ha sucedido? Ha habido esa traslación, ha habido esa llevada de condiciones y de capacidades de CICIG a MP. Cuidado, porque eso es lo que yo creo que MP, no estoy seguro que quiera mostrar, sino al contrario. Yo creo que MP debe demostrar la posibilidad de llevar la fuerza de, ¿verdad? Y porque MP siempre hay que imaginarlo sin los tecomates, digo sin las CICIG. Siempre hay que imaginarlo de esa manera. No, habría que preguntarle, le vamos a preguntar a ver yo creo que sería bueno, pero eso de no vienen aquellos y entonces que no vamos a actuar porque no vienen aquellos. La FESI tiene que actuar sí o sí. Perfecto. Irrelevante e independiente que esté o no esté el colombiano, el mexicano, el noruego, el sueco, el gringo, lo que sea. Ellos tienen que actuar porque lo tienen que hacer. Y si el argumento es, no le dieron visa a aquellos, entonces no vamos a hacer nada, cuidado al MP y cuidado a la doctora Porras. Cuidado. Para ahí no creo que iba ese tuit, pero tenemos que aclarar esto. Philip, tus conclusiones, por favor. Creo que estamos en una situación compleja.
los conflictos interinstitucionales no son sencillos. Creo que es importante empezar a plantear rutas de salida, porque naturalmente lo que estamos viendo es que hay un esfuerzo de parte, pues, del Congreso de ver cómo escala un poco la situación con la Corte. Está, digamos, que siempre el tema de qué va a pasar cuando la Corte se pronuncie o sentencie sobre el tema de Iván Velázquez. Está ahora el tema de las visas para los trabajadores de CICIG. O sea, esto es un proceso que yo no veo que en el corto plazo o en los siguientes días vaya a bajar de intensidad. Y si no empezamos a plantear un mecanismo para generar una ruta de salida que permita solventar la crisis, yo me temo que la escalada no va a terminar bien. Bueno, yo mi conclusión, también quiero preguntarle eso mañana al jefe de la FESI, qué trataba de decir con ese tuit. Ahora, yo creo que la alarma no iba tanto en que no pueden hacer el trabajo, sino que saben y lo tienen claro, que después de obstaculizar el trabajo de la CICIG van tras los fiscales, porque las mafias no perdonan lo que pasó de 2015 para acá. Entonces que lo digan, yo creo que está claro. Vamos a preguntar. Que lo digan. Yo creo que el primero es CICIG y luego es la FESI. Bueno, muchísimas gracias, Ben, Estuardo y Philip, gracias nuevamente por haber estado con nosotros analizando lo que está ocurriendo en nuestro país, la coyuntura que estamos viviendo. Nos tenemos que despedir acá, que pasen muy feliz noche y recuerden que nos vemos mañana nuevamente en Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Buenas noches.